Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros recibirlos a esta serie de encuentros en los que llamamos Perspectiva Interdisciplinaria en distintos escenarios en errores congénitos del metabolismo. En este cuarto y último encuentro, el tema es Laboratorio en errores congénitos del metabolismo. Antes de comenzar, queremos agradecer al doctor Hernán Eiroa, presidente de la Asociación Argentina de Errores Congénitos del Metabolismo, quien ha colaborado y liderado esta serie de encuentros. También a los bioquímicos Alejandro Vilche, Ornella Francalosi Martínez y Agustina Astolfo, quienes serán los presentadores de esta actividad. También agradecemos al Hospital Garrahan, al Hospital Italiano y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Les recuerdo que tienen un botón de chat en el borde inferior de la plataforma. Ahí pueden hacer todas las preguntas que consideren necesarias. Y también vamos a hacer durante toda la actividad algunas preguntas tipo multiple choice, que son anónimas. La idea es que ustedes participen y que estas preguntas sirvan de disparadores para interactuar entre los oradores y los que participan de este webinar. Así que bueno, vamos a dar inicio a la actividad. También contarles que esta actividad está siendo grabada. Eso es importante. Así que bueno, vamos a dar inicio a la actividad dándole la bienvenida a los oradores. El doctor Hernán Eiroa es médico especialista en pediatría y nutrición infantil, jefe del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garrahan y presidente de la Asociación Argentina de Errores Congénitos del Metabolismo. Alejandro Vilche Juárez es bioquímico egresado de la Universidad Argentina John Kennedy, ex residente y jefe de residentes del Hospital Universitario CEMIC, ex becario del Laboratorio Central del Hospital de Pediatría Garrahan, autor de 29 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, actualmente bioquímico de planta del Laboratorio de Errores Congénitos del Metabolismo y suplente de guardia del Laboratorio Central del Hospital de Pediatría Garrahan, miembro actual de la sección bioquímica del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, miembro de la Comisión de Jóvenes Profesionales de CUBRA, socio de la Asociación Argentina de Errores Congénitos del Metabolismo y docente del programa de actualización en bioquímica pediátrica dictado por el Hospital Garrahan y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Agustina Astolfo es bioquímica recibida en la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión de calidad, título otorgado por la Universidad de El Salvador, docente autorizada de la UBA y actualmente se desempeña como bioquímica de planta en el Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masa del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ornella Francalosi Martínez es bioquímica y farmacéutica residida en la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, becaria del Hospital de Perfeccionamiento del Laboratorio Consolidado, del Laboratorio Central del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como bioquímica de planta en el Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masa del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que con la presentación de estos 4 excelentes profesionales, damos iniciada la actividad dándole la palabra al doctor Eiroa. Bueno, muchas gracias Daniela por la presentación. Gracias a VLive por el tiempo dedicado a estas 4 jornadas que tuvimos. Esta es la última. Llegamos al fin. Y el objetivo global de esto fue tratar de transitar lo que nosotros vemos en la realidad, que es que la atención de estos pacientes no puede hacerse por una sola persona, por un solo equipo. Esto es un trabajo multidisciplinario y así fuimos pasando por la visión desde el pediatra, desde la nutricionista, tanto infantil como de adultos, de las psicólogas, bueno, y hoy toca la visión desde el lado de la bioquímica. Pero como ustedes van a ver durante las charlas, esto no es solo lo que hace el bioquímico, sino es la integración del trabajo, en este caso bioquímico, con el resto de lo que hablamos. Así que no los voy a entretener más con introducción. Están, como dijo Daniela, bien al final, va a haber tiempo para discutir y preguntar, así que aprovechenlo. Y bueno, doy ya comienzo a la exposición. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, antes que nada, quiero agradecer esta convocatoria, todo el comité organizador, tanto de VLife como de Hernán. Bueno, lo que vamos hoy a hablar o ver es desde el punto del laboratorio cómo se ven los errores congénitos. La siguiente. Y el laboratorio lo primero que nos entra es, una más, Agus, por favor. Y lo primero que nos entra es una orden médica. Nosotros en este caso clínico que les voy a plantear, entra desde la guardia con un estado ácido base, hemograma, coagulograma, calcio, fósforo, magnesio, ionograma, eh, amonio y ácido láctico. Y este paciente nos remiten porque es un paciente femenino de 12 meses de edad, derivada de otro centro, porque tenía transaminasas aumentadas y coagulograma alterado, y ante una sospecha de cualquier otra patología de mayor gravedad lo derivaron al hospital Garrahan.
Siguiente. Eh, Cada vez que se mandan muestras al laboratorio, esto quiero hacer énfasis, tiene que estar bien rotulada, principalmente si esas muestras vienen desde otro centro. Y no quería dejar pasar esta diapositiva porque si no está bien rotulada, tal vez no podemos diagnosticar bien a nuestros pacientes. La siguiente, Aus. Es algo simple, pero que es muy importante. Bueno, con ese laboratorio que les mostré inicialmente, podemos destacar que tiene un exceso de base, una leucocitosis a expensas de linfocitos, un coagulograma alterado, tal cual describían desde el otro centro, con un TP de 34% y un RIN de 2,28, perdón. Unas transaminasas elevadas a nivel de hepatograma, un amonio de 500 que se repite de A394 y un ácido láctico de 38,6 miligramos de cilitro. La siguiente. Y acá cabe destacar el amonio, la preanalítica del amonio. Eso es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Si nosotros tratamos de derivar un amonio, seguramente nos los van a rechazar porque tiene mucha preanalítica. La concentración plasmática de amonio se ve afectada directamente, principalmente, por la técnica de punción y la temperatura de la muestra. Hay que centrifugarlo en un tubo tapado de forma rápida. La estabilidad, colocarla en hielo y procesarla de inmediato. Eso hace que las derivaciones sean casi imposibles de hacer. Además, si nosotros no la centrifugamos, la liberación de amonio de los eritrocitos por la desaminación de aminoácidos plasmáticos alteraría esa concentración. Y tengamos en cuenta esto, aproximadamente el 20% aumenta al cabo de 1 hora y el 100% al cabo de 2 horas. Entonces, como importante, las condiciones de recogida, transporte y procesamiento de las muestras son fundamentales para garantizar la exactitud de los resultados de amonio. Seguimos. Bueno, este paciente tiene unos antecedentes con una consulta justamente un mes antes por intolerancia oral de una semana de evolución con 2 o 3 vómitos diarios, sin fiebre, y en esa ocasión no se le hizo laboratorio, solo se le pidió control de los vómitos y pautas de alarma, y ahí remiten que era un recién nacido a término, con peso adecuado a la edad gestacional, era una gesta 1 con un parto 1, sin abortos de una pareja no consanguínea, con una pesquisa neonatal normal. Continuamos. Y con ese amonio se hace una sospecha de un error congénito del metabolismo, pero también se piensa que podría ser otro. Entre los diferenciales entran los errores congénitos. Seguimos, Augusto. Bueno, y para recordarle un poquito las estrategias de cómo buscar un error congénito, nosotros a nivel enzimático tenemos un sustrato que se convierte a producto a través de una enzima, a través de una enzima, y si tenemos inhibida esa enzima, vamos a tener un aumento de sustrato, podríamos buscar eso, pero también vamos a tener un déficit de ese producto y o tener un metabolismo secundario de ese sustrato que no fue degradado. También podríamos tener afectado, uno más, por favor, podríamos tener afectado el cofactor también. Bueno, con ese primer laboratorio se le da un plan terapéutico, se le interna, se le da un ayuno, se le da benzoato de sodio y clorhidrato de arginina, con también fenilbutirato de sodio para bajar ese amonio, y suero glucosado hasta ser reanalizado o buscado cuál es la causa de la hiperamonemia. Se le interna en un regular estado general con tendencia al sueño, estado somnolienta, responde al estímulo doloso e irritable al momento de la extracción del laboratorio. Seguimos, Augusto. Se descarta la etiología infectológica, dando todo negativo, tanto las hepatitis, citomegalovirus o Epstein-Barr, por lo cual se descarta una de las causales, de que podrían ser esas transaminasas elevadas. Continuamos. Bueno, se lo convoca al servicio de errores congénitos, el cual pide ácidos orgánicos urinarios, aminoácidos plasmáticos y acilcarnitinas en gotas, y pide un nuevo amonio también. Se le da un aporte de alimentación que no sobrepase 1 gramo o kilogramo de proteína diaria, se lo encuentra sin visceromegalias y hasta obtener resultados del laboratorio se lo mantiene con este plan. Continuamos. Hay que tener en cuenta que los ácidos orgánicos nos hablan de la función, la evaluación funcional del estado metabólico del paciente. Es como una radiografía de ese momento del paciente y tenemos como requisito de muestra obtener mínimamente entre 5 y 10 mililitros de orina al azar o primera orina de la mañana, tratando de tener el mayor tiempo de retención, evitando que esa orina esté diluida.
Y algo que es muy importante, que si tenemos un paciente en crisis, obtener esa orina de crisis, no importa el tiempo de retención, no importa el momento, pero esa muestra de crisis es única. Continuamos, Agus. Los aminoácidos en sangre y acilcarnitinas se recogen en sangre periférica. Lo que tenemos que tener muy importante es saber que tenemos que usar la tarjeta Watman 903, no podemos usar cualquier tipo de cartón, y la extracción, si se puede llegar a realizar en ayunos con un mínimo de 4 horas, mejor. Y si es en el momento de crisis, no importa el ayuno, no importa la forma, obtenerla de cualquier manera. Y otra cosa sumamente habitual e importante es la calidad de esa muestra. La siguiente, Agus. Y acá les traje algunos ejemplos de malas calidades de gotas. La primera es una calidad insuficiente que seguramente no atraviesa los dos lados del cartón y son gotas muy pequeñas. Esas gotas no sirven. El caso B son unas gotas húmedas que, si nosotros no las dejamos secar a temperatura ambiente, esas gotas van a exudarse. Las de abajo son súper saturadas, seguramente eran gotas chicas que le agregaron otra gota encima y la sobresaturaron. El caso de es contaminada, puede haber tenido alguna cremita que le hayan puesto en algún dedo, el alcohol que no lo dejaron secar, esa muestra está contaminada y se nota cuando están contaminadas. Y la última es con un anillo sérico, porque la muestra ya está coagulada en el mismo cartón. Esas muestras no nos servirían para evaluar al paciente. Continuamos. Bueno, estos son los ácidos orgánicos que había pedido el servicio el 4 del 5 del 17, en marzo, durante la internación de esta paciente, Agus, escúchame. Y ahí nosotros tenemos en celeste el undecano, que usamos el patrón para hacer la semicuantificación. En este caso dio un perfil con un muy marcado 2-cetoglutarato, cisaconítico, cítrico y púrico, con un moderado láctico, adípico, fumárico y etilmalónico, un leve succínico, metilsuccínico y 2-hidroxiglutarato, lo que no nos daba ninguna sospecha de ninguna enfermedad de origen de errores congénitos. Continuamos. El resto de las determinaciones de errores congénitos, las acilcarnitinas dieron sin particularidades, los aminoácidos en gotas, la glicina levemente descendida y la alanina levemente elevada. Se le hicieron unos aminoácidos plasmáticos también que dieron sin particularidades. La coagulación había revertido, había mejorado, el amonio había bajado a 192.9, se lo repite al día siguiente dando 104.6 y las transaminasas seguían elevadas. Yo creo que esa TGP fue mal tipeada porque me pareció muy elevada, lo quiero aclarar, pero lo tipeé directamente desde la historia clínica del paciente. Bueno, continuamos. O sea, hasta ahora al momento tenía menos alteraciones. El 12 del 5 se vuelve a evaluar el paciente del servicio por presentar amonio elevado, que luego normalizaron, se solicita al laboratorio, y luego evaluar los resultados y constatar que la madre le dio a la niña té de anís y paico, no impresiona patología metabólica, no se cita a la paciente y se da carta de emergencia. Continuamos. La paciente continuaba internada y el 28 de mayo se le piden unos nuevos ácidos orgánicos con la interconsulta de la zona de internación, el cual da muy marcado hipúrico, marcado para hidroxifenil láctico en una muestra que estaba muy diluida. Se le hace un nuevo laboratorio donde la coagulación da levemente alterada, con 61% de TP, el amonio da 48.8 y las transaminasas seguían levemente elevadas. Con ese amonio y habiendo revertido y ante lo que le había dado la madre, se decide dar el alta. Continuamos, Agus. Y el 30 del 5 esta paciente vuelve a hacer una crisis cursando una segunda internación por hiperamonemia y alteración de la función hepática con aumento de las transaminasas. Se solicita inmediatamente un laboratorio de metabolismo intermedio, AGUS, y en ese caso las muestras críticas de orina nos evidencian, apretame una vez más por favor, nos evidencian un muy marcado ácido orótico y cítrico con un moderado uracilo, succínico, 2-cetoglutarato y láctico con un leve ácido glutárico. Esta es una muestra de crisis, evidenciando en este caso el trastorno en el ciclo de la urea con el uracilo y el orótico. El siguiente, Agus. Los aminoácidos en gotas no presentan alteraciones y bueno, como les dije antes, ya
se evidencia el trastorno del ciclo de la urea, se piensa un déficit de ornitil transcarbamilasa. Continuamos, Agus. Eh, y se le da como plan controlar las proteínas a razón de 1 gramo/kilogramo día, el benzoato de sodio nuevamente para el amonio y el clorhidrato de arginina 200 miligramos/kilogramo. Ante la presencia de fiebre, realizar amonio se le da como premisa y le da un flujo endovenoso de glucosa 8 miligramos/kilogramo minuto ante la fiebre. Bueno, continuamos. Les recuerdo simplemente que el déficit de ornitil transcarbamilasa es un defecto más común de la ciclo de la urea, que es de herencia ligada al X. Aproximadamente la incidencia es 1 en 14.000 y obviamente varones tienen una hiperamonemia generalmente grave, letal en el recién nacido, y las mujeres dependen del patrón de inactivación del gen X en el hígado. Y bueno, pueden llegar a tener síntomas severos, encefalopatía en el 15 al 20%. Y bueno, y la dieta y el tratamiento es un poco como se fue tratando acá en este caso clínico. Continuamos, Agus. Acá es un poquito del perfil y como para que todos podamos ver qué es lo que veríamos alterado en un ciclo de la urea. Aumentada la glutamina y la alanina, podríamos encontrar un descenso de la arginina y citrulina, obviamente el amonio muy alterado y como patognomónico el ácido orótico y el uracilo en los ácidos orgánicos. Continuamos. Se le explica a los padres sobre la enfermedad, se le habla del diagnóstico bioquímico que se había encontrado y se les permite o se les sugiere hacer un estudio molecular. El estudio molecular da una variante en el 914 cistina tiamina, la cual es probablemente patogénica. Pero si evaluamos otras variantes en este mismo sector, una más, vamos a encontrar que cuando la variante es por guanina o por adenina, estas variantes están descritas como patogénicas. ¿Por qué está como probablemente patogénica? Porque no está descrita todavía en la bibliografía, pero se piensa que también sería una variante patogénica. Obviamente, al ser ligado al X, tenemos que buscar una sola variante. Continuamos, Agus. Bueno, se le da un seguimiento. Esta paciente luego del diagnóstico tuvo infecciones respiratorias, parasitosis, rechazo al alimento, descompensaciones metabólicas con diarrea y vómitos, las cuales todas requirieron internaciones. Y en abril del 2020 se le hace un trasplante hepático con un donante cadavérico, continuamos, la cual actualmente ya tiene 8 años. La madre está conforme con la evolución post-trasplante y se le está haciendo control hepático y nutricional en el hospital. Seguimos, Agus. Bueno, Y bueno, un poquito las determinaciones. Sí, Agus. sí, acá antes de pasar con los siguientes casos, lo que queríamos hacer es un breve resumen en cuanto a lo que es la preanalítica de algunas de las determinaciones. Como ya dijo Alejandro, respecto a lo que son los ácidos orgánicos urinarios, se pide la primera orina de la mañana, o en caso de crisis metabólica, esa sería la que se debería enviar. Se conserva en heladera a 4 grados centígrados, sobre todo si se procesa en la proximidad de cuando se recibe. Si no, lo ideal sería congelarla. Lo mismo cuando se derivan, lo ideal sería congelarla. Respecto al volumen, lo mínimo que se requiere son 5 mililitros, pero lo ideal es enviar el frasquito de urocultivo lo más lleno posible. ¿Vale? Las enfermedades de depósito lisosomal, que también se evalúan en orina, también tienen el mismo tipo de conservación, 4 grados o congelar si se va a derivar. El volumen mínimo, entre 3 mililitros los oligosacáridos, ya que se utiliza poco, y 15 para los mucopolisacáridos o MPS. Y, y bueno, un poquito es eso, y también si se puede enviar el frasco, es lo Agus. Lo ideal. Bueno, en cuanto a lo que son aminoácidos, acilcarnitinas en gota de sangre seca en papel de filtro, como ya describió Alejandro, el mismo papel que la pesquisa neonatal ampliada. Lo que, perdón, lo de la pesquisa neonatal, lo que hay que destacar es que en el método de conservación, si bien es a temperatura ambiente, lo ideal sería que no esté expuesto a condiciones altas, o sea, de alta humedad o alta temperatura, ya que permitiría la degradación de alguno de los analitos y conduciría a errores, a resultados erróneos. Lo ideal sería que se obtengan, o sea, que se envíen las 6 gotas que vienen en el papel. Y como dijo también Alejandro, dependerán los resultados, la calidad de los resultados de la calidad de la muestra.
Metiéndonos las dos determinaciones de confirmación de la pesquisa neonatal, tanto biotineasa como galactosemia. La biotineasa usa plasma heparinizado y la galactosa 1-fosfaturiditransferasa sangre entera heparinizada. Las dos se van a poder conservar a 4 grados y obviamente al ser sangre entera, la galactosa no se puede congelar. Lo que sí se puede congelar es la biotineasa plasmática. Los volúmenes mínimos son de biotinasa 0,5 mililitros y 1,5 mililitros para la galactosa, y las dos requieren envío de control. ¿Por qué envío de control? Porque yo voy a estar midiendo una enzima que puede ser que se degrade en el traslado, entonces yo con el control voy a tener un control de ese traslado de esa muestra, y voy a saber si esa muestra realmente es deficiente porque el paciente tiene una deficiencia o si no, si se degradó en el camino. Y los aminoácidos en líquido cefalorraquídeo, bueno, líquido cefalorraquídeo es lo que necesitaríamos, se puede conservar a 4 grados, pero si la voy a derivar, lo conveniente es congelarla, 0,5 mililitros mínimo, y siempre va pareado con plasma, que tenemos que evitar que ambas muestras, tanto la de líquido como la de plasma, estén hemolizadas. Siempre apareadas, lo vuelvo a aclarar. Bueno, los dejo con AOS. Bueno, respecto a lo que son los aminoácidos plasmáticos son séricos, los aminoácidos plasmáticos los realizan en el laboratorio del Hospital Garrahan, se realiza con el plasma heparinizado, el tobito verde, se debe conservar en heladera si se procesa en el día, si no, corregime Ale, y si no, se deberían congelar. Respecto a los séricos, que son los que realizamos en el laboratorio del Hospital Italiano, lo ideal sería conservarlos a menos 70 grados centígrados lo antes posible. En ambos casos el volumen es mínimo es de 0,5 mililitros y en ambos casos también es un requisito separarlo lo antes posible del paquete globular y es un criterio de rechazo la hemólisis. Respecto a lo que son la carnitina total y libre, también se realiza en suero, también se conserva frisada, requiere un volumen mínimo pequeño de 0,2 mililitros y también es criterio de rechazo la hemólisis y la lipemia. Respecto a lo que son los neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo, obviamente se requiere líquido cefalorraquídeo, se debe conservar lo antes posible a menos 70 grados centígrados y lo que se procesan o consta esta determinación es de las fracciones 2, donde se hace la cuantificación de aminas biógenas, y de la fracción 3, donde se realiza la cuantificación de terinas, biopterina y neopterina, y del 5-metiltetrahidrofolato. Ambas fracciones cuentan con 10 gotas cada una y deben estar protegidas de la luz, ya que las terinas son fotosensibles. También es criterio de rechazo la hemólisis, pero en el caso de que se remita lo antes posible, se centrifugue esos tubitos y se pueda hacer, el sobrenadante queda límpido, se puede rescatar esa muestra solamente en esas condiciones. Volver a recalcar lo que también dijo Alejandro, que las muestras de crisis son muy importantes y hay que saber identificarlas y que tienen que estar bien identificadas. Ahora sí, continuamos con el caso clínico número 2. Es un paciente masculino de 4 años de edad, que es oriundo de Patagonia. Ingresa a nuestro hospital en febrero de este año a través del Servicio de Endocrinología Pediátrica y Crecimiento por presentar hipoglucemia y vómitos que datan desde julio del año pasado. Al interrogatorio, la madre refiere que tuvo preeclampsia, el niño al nacer tuvo algunos episodios que fueron resueltos, pero después, hasta empezar con estos cuadros de descompensación, fue un niño sano. Por lo que se hace una interconsulta con el Servicio de Metabolismo Pediátrico al día siguiente, el cual solicita laboratorio de metabolismo intermedio. De los resultados de este laboratorio, lo que hay que destacar que de la cuantificación de las acilcarnitinas en gota de sangre seca en papel de filtro, lo que se observó es un aumento de C5-hidroxi y C4-decarboxi, son carnitinas isobáricas, no se pueden diferenciar en el sistema que tenemos nosotros. Entonces, ante un resultado como este, se tiene que pensar qué puede llevar a que se altere, a que se aumente alguna de estas dos carnitinas. Buscando en bibliografía, la C4-decarboxi o succinil metilmalonil metilmalonil carnitina, por sí sola no está relacionada a ningún ente patológico, pero respecto a lo que es la C5-hidroxi, que es la 3-hidroxi-isovaleril-carnitina, se puede encontrar, por ejemplo, como en la figura de la izquierda, que se encuentra, este es un algoritmo de acidemias orgánicas para el newborn screening con aumento de C5-hidroxi,
se puede observar que se tienen el diagnóstico diferencial es con varias entes patológicas. En el cuadro de la derecha lo que pueden ver es una tabla, que es la que nosotros utilizamos, que nos valemos de los valores de referencia de nuestro hospital y de los valores de corte de bibliografía, donde en este caso están mostradas nada más que las que tienen el diagnóstico diferencial para esta patología, y lo que se puede observar es que en el caso de nuestro paciente se observa un perfil compatible con la deficiencia de la 3-metilcrotonil coacarboxilasa o 3-MCC, o la deficiencia de la 3-metilglutaconil coahidratasa, que es la 3-MGA. Se le informó en ese momento a la médica la médica solicitante de este perfil, este resultado alterado. Se le destacó que nuestros valores de corte y los valores de referencia son en recién nacidos. En bibliografía, por lo menos yo no he encontrado con la misma metodología que utilizamos nosotros, si existe alguna variación respecto al incremento de edad, o sea, en los distintos estratos etarios, que justifiquen este perfil que sea solo por la edad del paciente y no por otra causa. Eh, entonces, como el diagnóstico diferencial por ese perfil es de dos entes patológicas, este cuadro lo que intenta mostrar esquemáticamente es la diferencia que existe entre ambas. En ambas, la enzima afectada está en el catabolismo, se encuentra en el catabolismo de la leucina, pero la clínica es diferente entre cada una de las dos. La 3-MGA prevalece más una clínica neurológica, mientras que en la 3-MCC es más de la alteración del metabolismo intermedio. Nuestro paciente presentaba una clínica más compatible con la 3-MCC, ya que presentaba vómitos, hipotonía e hipoglucemia. En ambas se presenta el perfil de acilcarnitinas con aumento de C5-hidroxi, entre otras relaciones. Y sí, para destacar que si se pide la semicuantificación de ácidos orgánicos urinarios, hay un perfil diferencial entre ambas entes patológicas, ya que los ácidos orgánicos urinarios para la 3-MCC se observa un aumento de la 3-metilcrotonilglicina y del 3-hidroxiisovalérico, mientras que en la 3-MGA el aumento es del ácido 3-metilglutacónico y del ácido 3-hidroxivalérico también. Respecto a los demás resultados, digamos, del laboratorio, los ácidos orgánicos urinarios en este caso no mostraron un perfil coincidente con ninguna de las dos patologías antes descritas. Sí se observó una deficiencia de carnitina, que esto se suele dar en acidemias orgánicas, ya que se usa como detoxificación. La carnitina se usa para detoxificar el aumento de esos ácidos orgánicos, y se empezó a suplementar con carnitina. Los aminoácidos en suero, la verdad que para lo que sería esta patología no tienen relevancia. Y sí, como tenía una clínica compatible con cetosis, se sugirió que no se hagan ayunos prolongados y una dieta rica en hidratos de carbono complejos. Vuelve a control a fines de febrero de ese año con endocrinología, ya que habían pedido una serie de estudios para confirmar o no si el origen de la hipoglucemia era endocrinológico, lo cual se descarta. Y sí se vuelve a reforzar la necesidad de una toma de muestra crítica, ya que hasta el momento el paciente, todas las veces que se analizó, estaba normoglucémico, o sea, estaba estable. A principios de marzo de este año concurre al control con el Servicio de Metabolismo Pediátrico, que a raíz de lo observado en los resultados de las acilcarnitinas, solicita una nueva muestra, o sea, repetir la cuantificación, y así también de los ácidos orgánicos urinarios, ya que en ese momento habían dado sin particularidades, para ver si en esta nueva muestra puede presentar o no el perfil característico. También se solicitan análisis molecular de metabolopatías. Los resultados son muy similares a los anteriores. Se obtiene de nuevo el mismo perfil dentro de lo que es el análisis de las acilcarnitinas. Los ácidos orgánicos urinarios, la verdad que no presentaron particularidades, y sigue persistiendo la clínica con cetosis. En julio de este año se obtiene el resultado del estudio molecular, lo cual se obtiene que es una variante probablemente patogénica para la 3-MCC en estado de heterocigosis, donde se cambia una arginina por un triptofano en el codón 421, y por lo descrito en bibliografía, esto conllevaría a que
pueda existir una alteración en la funcionalidad de esa proteína y por lo tanto en la actividad. Se continúa la suplementación con carnitina y se hace una interconsulta con el servicio de nutrición, ya que normalmente los pacientes que presentan esta patología se aconseja la suplementación con carnitina y también una dieta baja en leucina. En este caso, se indica que la dieta sea rica en hidratos de carbono complejos y que la proteína cubra los requerimientos necesarios para la edad. Bueno, esta es la información de la variable, que es MinSense, que es de herencia autosómica recesiva, que la clasificación es probablemente patogénica y el fenotipo es para la deficiencia de la 3-metilclotonicoa carboxilasa de tipo 1. Lo que se realiza también es el estudio de la mamá. La mamá presentaba una clínica compatible con mareos y debilidad muscular en el ayuno y el ejercicio. Se le realiza también un laboratorio metabólico, el cual no tiene, más allá de por ahí una deficiencia secundaria de carnitina, como que no presentaría alguna otra alteración relevante, y no se pudo hacer el estudio molecular por una cuestión económica. Bueno, el tercer caso y último caso de este encuentro se trata de un paciente que consulta en mayo del año pasado, con un mes de vida, por haber presentado ausencia de succión y dificultad para alimentarse y teniendo antecedentes de hipoglucemia, hiperamonemia e hiperlactacidemia sin intercurrencias infecciosas. Físicamente también, bueno, se podían observar alteraciones como hernia inguinal, facies peculiar y miocardiopatía hipertrófica. Y con esta combinación de manifestaciones, como ya recordarán seguramente de los encuentros anteriores, hipoglucemia, hiperamonemia, hiperlactacidemia es muy típico de metabolopatías. La sospecha es justamente una metabolopatía, específicamente una mitocondriopatía. Al paciente se le realiza un laboratorio metabólico en el cual podemos ver que las mayores alteraciones están en los ácidos orgánicos urinarios, el amonio plasmático que está aumentado y la carnitina total y libre que presenta una disminución del índice. Pero lo que más nos interesa o lo que más me gustaría remarcar de este caso son los resultados de los ácidos orgánicos urinarios, en los que podemos ver que hay marcado ácido cítrico, elevado cisaconítico, 2-cetoglutarato y fumárico, moderados láctico, oxálico, succínico, 3-metilglutacónico y málico, trazas de orótico y bueno, metabolitos de medicación. En este caso podemos ver que hay muchos marcadores de disfunción mitocondrial que coincidirían con la sospecha inicial para este paciente. Si bien no tenemos un perfil muy característico de ninguna patología, ya nos permite orientar el diagnóstico hacia el lado de mitocondriopatía con mayor certeza. Para el seguimiento se le empiezan a suministrar suplementos de distintas vitaminas, coenzima Q10, carnitina por la disminución del índice, como se hace con los pacientes en los cuales se sospecha mitocondriopatía. Y se le siguen realizando controles de laboratorio, bueno, de carnitina total y libre, por supuesto, ya que lo estamos suplementando, a ver si esto normaliza. Ácidos orgánicos urinarios, que ahora los vamos a ver un poquito mejor. Y siempre también conviene hacer una solicitud de un estudio molecular si se mantiene la sospecha de metabolopatía. Respecto de los ácidos orgánicos urinarios, ya Alejandro les mostró un par de cromatogramas de lo que vemos nosotros en el laboratorio. Esta es nuestra primera muestra para este paciente. El pico azul es el estándar interno, que es lo que usamos para la semicuantificación. Los picos marcados en color naranja son los marcadores de disfunción mitocondrial que se manifiestan en este paciente, que están bastante marcados. Y el pico, que no se ve muy bien el color verde, pero que está marcado con la flecha, es un analito que no solemos encontrar en los pacientes sin patología, que es ácido 3-metilglutacónico, y que va a tomar un poco más de importancia en las siguientes muestras. En esta instancia tal vez no nos llamó tanto la atención, sí se informó, pero no de manera marcada, pero en las siguientes determinaciones podemos ver que se mantienen en naranja todos los picos de disfunción mitocondrial y se mantiene un poquito elevado el ácido 3-metilglutacónico, esta vez acompañado con ácido 3-metilglutárico.
Ya en esta instancia, por ahí podemos empezar a ver un perfil un poquito más característico de alguna patología. Y les quería mostrar, esto ya es de febrero de este año, que también tenemos los marcadores de disfunción mitocondrial que se mantienen en color naranja y vemos en color verde, ahora sí muy marcados, los picos de ácido 3-metilglutacónico y 3-metilglutárico. Esto nos muestra que tal vez el paciente a lo largo del tiempo puede desarrollar más la patología o por distintos motivos puede haber analitos que se manifiesten más y por esto es importante que se le haga el seguimiento con esta misma determinación. Es decir, no quedarnos con el primer resultado, sino insistir y poder seguir la evolución del paciente. También vemos que los marcadores de disfunción mitocondrial están un poco más bajos que en las muestras anteriores, que lo cual probablemente se deba al tratamiento que está recibiendo el paciente. Y bueno, este es el último resultado que tuvimos ya de septiembre de este año, que volvemos a ver un poco más altos los marcadores de disfunción mitocondrial, pero el ácido 3-metilglutacónico y 3-metilglutárico siguen bastante elevados. Ante estos dos analitos particularmente y con la disfunción mitocondrial, nosotros podemos sospechar que tiene una acidemia 3-metilglutacónica, eh, que con el resultado del estudio molecular obtuvimos dos variables para el gen TMEM70, que ahora les voy a explicar qué es, una de las cuales es una variable probablemente patogénica que se da por un corrimiento en marco de lectura y aparición de un codón de terminación en forma temprana, que probablemente anule la funcionalidad de la proteína o la disminuya. Y tenemos otra variable que es patogénica, que directamente modifica el splicing y hace que se pierda el RNA mensajero. Con esta combinación tenemos el paciente es un heterocidota compuesto y el gen TMEM70 codifica para proteínas de membrana mitocondrial que ayudan en el ensamblaje de complejos 1 y 5 de la cadena fosforilativa. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que esta proteína la tiene claramente alterada porque es un heterocidota compuesto, explica las manifestaciones mitocondriales que vimos en los ácidos orgánicos urinarios. Hay múltiples casos reportados en bibliografía de distintas mutaciones. Esta segunda mutación que tiene el paciente, que ya está definida como patogénica, es una de las más reportadas. Eh, y en todos estos casos que tienen alteraciones en el gen TMEM70, los pacientes se presentan con aciduria 3-metilglutacónica, que es lo que tiene nuestro paciente, y algunas de las otras alteraciones, como es ser la hernia inguinal, miocardiopatía hipertrófica y fasies peculiares. Otras pruebas que podrían habernos servido en el diagnóstico al ver nosotros alterados los ácidos orgánicos y ver esta aciduria 3-metilglutacónica, tal como les dijo Agustina antes y que les mostró con el algoritmo que usamos en el laboratorio, son las acilcarnitinas en gota de sangre de papel de filtro. En este caso, el paciente no tiene todos los marcadores positivos, sino solamente uno, probablemente por el tipo de mutación, ya que esta no es una acidemia 3-metilglutacónica de tipo 1, sino que es de tipo 4, es de fenotipo variable, pero podría habernos dado alterado si el paciente tuviera una deficiencia de 3-metilglutaconil-cohidratasa, que es la 3-MGA de tipo 1. Esto nos demuestra que tal vez algunas pruebas pueden dar positivas y otras no tanto, pero que los diagnósticos son distintos en cada paciente y según las mutaciones. Ahora, bueno, este es el final del tercer caso. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas, a las multiple choice. Dani. Sí, ahí vamos con la primer pregunta. Ya vamos, ¿eh? Ahí pueden ver la primera. No sé si alguno la quiere leer.
Ale, ¿querés leer la voz? En un paciente que presenta un deterioro neurológico de forma aguda o intermitente acompañado de hepatopatía y sospecha de intoxicación, ¿cuál de las siguientes determinaciones solicitarías? La opción A es estado ácido-base, hemograma, hepatograma. Opción B, estado ácido-base, orina completa, ácido úrico y amonio. La tercera opción, ácidos orgánicos urinarios, amonios, aminoácidos plasmáticos. Y la última es hepatograma completo, ácidos grasos esenciales y aminoácidos plasmáticos. Vamos a esperar a ver cómo viene. Esperamos unos minutitos más. Bueno, y vamos a finalizar. Ahí les comparto los resultados. No sé si alguien quiere comentarlo. Sí, tiene una sospecha de intoxicación acompañada de una hepatopatía, por lo cual ahí mínimamente tengo que evaluar el amonio, los ácidos orgánicos para ver qué tipo de intoxicación podría tener si yo estoy sospechando de un error congénito y no olvidarse que tiene un deterioro neurológico. Por lo cual una orina completa no me daría mucha información, un estado ácido base algo parcial, un hepatograma también algo parcial. Seguramente podemos pedir en primera instancia un estado de ácido base, un hemograma y un hepatograma, pero después inmediatamente vamos a tener que pedir un amonio y unos ácidos orgánicos y no olvidarnos de unos aminoácidos, aunque sea en contra. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. Ahí no sé si la están viendo. ¿Y quién la quiere leer en voz alta? Bueno, acá en verdad tenemos un par de oraciones que la idea sería que digan si son verdaderas o falsas. Y la primera es muy importante remarcar la necesidad de contar con muestra crítica en episodio de descompensación. Esperamos unos minutitos más, que en esta se engancharon más a votar. Bueno, es unanimidad. Sí. Era bastante conceptual y por ahí eh, Y fácil o intuitiva, y en realidad sí, porque es muy importante contar con la muestra en el episodio de descompensación, ya que si presenta alguna de las patologías de metabolopatías, es donde se puede observar, sobre todo en los casos intermitentes, los analitos específicos y se puede perfilar el diagnóstico. Entonces es muy importante o vital contar con las muestras críticas en episodios de descompensación. Vamos con otra. Ahí. bueno, esta oración dice, un resultado de ácidos orgánicos urinarios sin alteraciones descarta la existencia de patología. Ahí también estamos con unanimidad, ya con el 75%. Bueno, en este caso, si quieren, o sea, si rebobinan al caso que presentó Agustina, justamente era un paciente con una patología, pero que en los ácidos orgánicos no tenía ninguna manifestación típica. Entonces tenemos que quedarnos con esta idea de que no podemos, simplemente por un resultado de laboratorio normal, pensar que el paciente no tiene nada. Si persiste la sospecha clínica, hay que insistir con las pruebas, las mismas o distintas, hasta poder dar una respuesta al paciente. Vamos con una más. ¿Ahí la ven? No. No, esta no la estamos viendo, ¿no? A ver. No. Vamos a ver con otra. Esta no la hicimos.
No me está dejando. A ver, un minuto, ¿eh? Ahí no me deja, no la están viendo, ¿no? No. Si no, No, igual no. creo que ya está, ya con Sí, eso como que es Bueno, parte, si querés pasamos a las conclusiones. bárbaro. Sí, es Mm. importante los que quieran preguntar, que tienen el botón de chat debajo, anímense a preguntar, aprovechen que tienen excelentes profesionales acá para contestar las preguntas que tengan. Esto lo puedo cerrar, sí. Está. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que serían las conclusiones, como para hacer un cierre de los 3 casos clínicos de hoy y tratar de conectar un poco con los encuentros anteriores que tuvo este ciclo de charlas. Los invito también, obviamente, a Agus y a Ale si quieren sumar o si me olvido de decirles algo. Por un lado, vamos a reforzar la sospecha de enfermedad metabólica en cuadros similares a los presentados en estos casos, que sabrán si están siguiendo la asociación, que muchas veces se interpretan a casos de este tipo como sepsis y que no siempre, no todo es sepsis. Así que es muy importante que la presencia de metabolopatía sea un diagnóstico posible, que los profesionales lo tengan presente y que se evalúe en caso de no hallar otro diagnóstico posible. Por otro lado, obviamente desde el laboratorio insistimos en que se soliciten las pruebas específicas del laboratorio, que los profesionales sepan cuáles son estas pruebas, que son a grosso modo las que mostramos en las tablas anteriormente, que se sepa cómo solicitarlas al laboratorio, si no se realizan en el laboratorio del centro médico en el que trabaja uno, saber a dónde se pueden derivar, qué tipo de muestra es la que hay que tomar, cómo hay que remitirla, por esto de que les decían los chicos de la analítica, que es sumamente importante para poder dar un resultado apropiado y que sea verídico. Recordar siempre que si hay una crisis metabólica hay que tomar muestra en el momento, no importa dónde estemos, tomamos la muestra, la conservamos y si hace falta derivarla, se deriva, pero puede ser indispensable para llegar al diagnóstico, porque como les decía Agustina, hay casos de enfermedades metabólicas intermitentes que no siempre van a presentar los analitos diagnósticos en todo momento, así que la muestra crítica es importantísima. Bueno, cuidar, conocer la preanalítica de las muestras, ya les habló Ale del amonio, de la muestra de sangre seca, de los ácidos orgánicos, siempre es importante porque una mala preanalítica, una mala toma de muestra puede llevar tanto a un falso positivo como a un falso negativo, que para un paciente la verdad es que es perder tiempo en el cual se podría hacer un diagnóstico y un tratamiento y no solo mejorar su calidad de vida, sino muchas veces salvarla. Así que es súper importante que todos, esto sí nos involucra mucho a todos, bioquímicos, enfermeros, médicos, todo el que pueda estar a cargo de la toma de muestra o de remitir la muestra al laboratorio, que sepamos de qué estamos hablando y que estemos todos de acuerdo para que la muestra llegue en condiciones. No descartar patologías solo porque las pruebas bioquímicas arrojen resultados normales. Bueno, en este ciclo de charlas ya Ale les mostró el primer ácido orgánico de su paciente, no tenía ninguna alteración específica de déficit de ornitina transcarbamilasa. El paciente que presentó Agus no tenía alteraciones en los ácidos orgánicos, pero sí en las acilcarnitinas. Y el paciente que les presenté yo tenía ácidos orgánicos muy alterados, pero las acilcarnitinas no nos daban mucha información. Entonces, no siempre es necesario que todo sea positivo y que sea positivo todo el tiempo. Si se mantiene la sospecha clínica, hay que insistir. Hay que evaluar, que también esto se los mencionó Agus, el tema de los valores de referencia y los cutoff, si están estratificados por edades o si simplemente son para recién nacidos, porque esto desconocemos si tiene algún impacto, si hay alguna variación significativa
a lo largo del tiempo, a medida que el paciente crece. eh, y también podría tener un falso positivo, un falso negativo. Esto siempre nosotros tratamos de comunicarlo a los profesionales que solicitan las determinaciones, que nuestros valores por lo menos son para recién nacidos y que hay que tomar los resultados con precaución, pero bueno, ante algo que a nosotros nos dé un perfil compatible, nos vemos en la obligación de comunicarlo. Se pueden hacer otras pruebas también complementarias, hacer ácidos orgánicos, aminoácidos en plasma o suero, según la sospecha donde se oriente. Bueno, si la sospecha clínica persiste, ya lo dije muchas veces, repetir los estudios de laboratorio, solicitar estudios moleculares o solicitar estudios más específicos. El paciente con clínica es un paciente que en definitiva necesita una respuesta y si el profesional realmente cree que la respuesta está por este lado, vale la pena repetir los estudios. Es importante también, si el profesional tiene alguna sospecha puntual, si el profesional médico tiene alguna sospecha puntual, que lo comunica al laboratorio para ayudar tal vez a orientar y afinar la búsqueda. Que los resultados bioquímicos pueden cambiar con el tiempo y según el estado del paciente. Lo vieron bueno, en el primer y en el tercer caso se ve bastante cómo varían los resultados. Eh, Esto nos puede llevar a diagnosticar un paciente tal vez un poco más adelante y no al principio de cuando se lo comienza a estudiar. Puede ser que la enfermedad sea grave o puede ser que mejore y que se use como seguimiento. Y por eso también es importante, por estos cambios que pueden tener los resultados, que se insista y que se sigan realizando las determinaciones. Para nosotros desde el laboratorio es muy importante tener datos de la historia clínica del paciente, tanto antecedentes familiares que se suelen informar, manifestaciones que puede haber tenido el paciente, si tiene vómitos, si tiene hipoglucemia, hipotonía, alguna alteración neurológica más. Es importante saber si toma alguna medicación, ya que hay medicaciones que pueden alterar las determinaciones, hay medicaciones que pueden obstruir mucho en los ácidos orgánicos, por ejemplo. Distintos tipos de alimentación alteran los resultados. La nutrición parenteral muchas veces da falsos positivos por aumento de aminoácidos. O pacientes con deficiencias nutricionales dan falsos positivos por déficit de aminoácidos bacilcarnitinas. También alimentaciones especiales, triglicéridos de cadena media o suplementadas con carnitina nos pueden dificultar el diagnóstico ya que interfieren con nuestros resultados, con nuestro análisis de los resultados, así que esto es súper importante, que el médico pueda también tener una comunicación con el bioquímico y pasarnos esta información o que nosotros podamos tener una vía de comunicarnos con el médico que nos lleva a esto y que es lo que se viene trabajando en todo este ciclo de encuentros, que es fortalecer la comunicación y el trabajo interdisciplinario. En nuestro caso el trabajo es más tal vez con el médico, pero bueno, médico nutricionista, que se sepa cuál es la alimentación, cuál es la dieta que se le está aportando al paciente, todo es sumamente importante conocerlo. Y por último, no queríamos dejar pasar la importancia de comprometerse con la capacitación continua, ya que, bueno, no es un ámbito en el que tal vez uno aprenda tanto desde el comienzo de su carrera, hay que especializarse un poco más y hay que aprovechar todas las oportunidades que hay para actualizarse y para aprender un poco más, para entender, todo además es muy dinámico. Así que es importantísimo esto y que podamos tener espacios como el de hoy y como el de otros encuentros, eh, para intercambiar conocimientos, intercambiar ideas con otros colegas y con otros profesionales. Y creo que nada más. No sé si Agus o si Ale quieren aportar algo, pero eso No, sería. solamente gracias a todos. Acá hay Sí, Y si algunas hay preguntitas preguntas, que tienen en el chat, se las leo. Aparte de dale. un montón de felicitaciones, ¿no? Porque hay un montón de agradecimientos y felicitaciones de sus exposiciones de hoy.
Pero acá preguntan, en el caso 3 ante la sospecha, ¿no iniciaron tratamiento? Esa es una de las preguntas. Y después, ¿por qué fue aumentando el pico de los ácidos orgánicos urinarios? En este paciente, en verdad, se lo empezó a tratar, si bien tiene una acidemia 3-metilglutacónica, porque la misma se define como un aumento del ácido 3-metilglutacónico en la orina, la patología en sí es una enfermedad mitocondrial, o sea, es una disfunción mitocondrial. El tratamiento que se dio ya ante la sospecha y ante el primer resultado de ácidos orgánicos fue toda la suplementación que les dije, con vitaminas, cofactores, como que ese fue el tratamiento. Lo que puede suceder también es que aumente alguno de los otros metabolitos, pero que como les decía, que los marcadores de disfunción mitocondrial disminuyan y que esto dé lugar a que se vean más el aumento del ácido 3-metilglutacónico y el ácido 3-metilglutárico. Eh, Esa podría ser un motivo. También la Que no realidad es que el ácido son 3-metilglutacónico, semi-cuantitativos, son sí. semi-cuantitativos, eso hay que aclarar. Depende mucho también bueno, sí, me sirve el comentario de Ale porque depende mucho de la concentración de la orina. Además, no en todas las muestras que les mostré la concentración era la misma, eso también impacta. Eh, pero bueno, también es cierto que en distintas variantes de de la aciduria 3-metilglutacónica, no se conoce a ciencia cierta de dónde sale el ácido 3-metilglutacónico. Eh, Así que habría que definir también un poco eso. Bien. Otra de las preguntas es si hacen perfil de biopterinas para fenilalanina hidroxilasa. En realidad las terinas se hacen en orina, pero son las mismas, biopterina y neopterina, las mismas que se hacen en líquido cefalorraquídeo. O sea, no son todas las terinas, sino son esas dos terinas. Ok. Pero sí, esa determinación en el laboratorio en el hospital italiano se hace. No pusimos todas las que hacemos en el cuadro, sino pusimos por ahí las más representativas. Ok. Sí se Acá. cumple, perdón, Sí, 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 sí. agrego, sí se cumple en el caso de las terinas, no importa cuál sea la matriz, la importancia de la preanalítica de conservar la muestra refrigerada y protegida de la luz, porque también son, o sea, son fotosensibles, sea la matriz que sea. Así que si en algún momento, por algún motivo, desean pedir biopterina, neopterina en orina o en líquido o donde sea, por favor, protegida de la luz, con papel aluminio y bien refrigerado. Bien. Otra pregunta dice si en el caso 2 en el perfil de acilcarnitinas, el C5.1, siempre fue normal. Y después también preguntan si respecto a la conservación del suero para aminoácidos, ¿por qué no se conserva a -20? Quizás para conservarlos por un periodo más largo. En realidad se conserva a -70 porque dentro de lo que también es la validación de la metodología y demás, se observó que uno de los analitos, la cistina, luego de un mes decaía, o sea, si no se conservaba a -70 °C, iba decayendo, o sea, era muy sensible al tipo de almacenamiento. Entonces se decidió guardarlo en la condición por ahí más conservadora, que es a menor temperatura. Bien. Bueno, acá hacen un comentario que en el caso 3 estaba severamente desnutrido y con deficiencias nutricionales en las primeras Debe ser la determinaciones. doctora Como, Clepe. Sí, debe ser Soledad, Sí. que es la médica tratante. eh, bueno, no, es una licenciada en nutrición, pero No, es Ah, labor, mira. sí. Silvina Labor. Em, Ahí tenemos, bueno, no sé, Ana, acá quiere preguntar algo no a través del chat. No sé si le podemos abrir el micrófono, si lo quiere hacer. Y mientras tanto, pregunto, otra pregunta, ¿se pueden derivar desde Chaco? ¿Y qué condiciones debería tener la muestra para derivar desde Chaco? ¿Qué es lo que quiere derivar de todo lo que se hace? A ver, la realidad y en rasgos generales es que a cualquier cosa que se quiera derivar a un laboratorio, lo ideal es que se comuniquen con el laboratorio por mail, por teléfono o por la vía que esté especificada para preguntar las condiciones del lugar.
Yo creo que para poder derivar, o sea, derivaciones sí recibimos. De hecho, muy recientemente recibimos una derivación de neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo, si bien era dentro de la ciudad, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento y de toma de la muestra, no tendría por qué haber ningún problema. Hay algunas cosas que va a ser más complicado que las podamos recibir en condiciones adecuadas que otras. Justamente el perfil de biopterina es bastante lábil, pero si se envía de la manera adecuada y como lo especifica el laboratorio, no tiene por qué haber ningún inconveniente. Eh, La vía directa es a través de como comunicarse a través del laboratorio al servicio, digamos, a lo que se encarga la parte de derivaciones, les informan cuáles son los procedimientos respecto a tanto a la parte administrativa por ahí como lo que es la toma de muestra y después, bueno, nos llega a nosotras. Pero sí se tiene que garantizar la preanalítica porque si no, sobre todo las terinas, podría tener un resultado erróneo. Respecto vuelvo al comentario del caso 3. Sí, el paciente, como les dije, tenía un mes de edad y tenía mucha dificultad en la alimentación. De hecho, es un pacientito que tuvo mucho tiempo sonda nasogástrica, porque no tenía buena respuesta a la alimentación por vía oral. Así que sí, en pacientes con esta mutación particularmente se ha reportado mucho esto, la dificultad en la alimentación, y la mayoría, o por lo menos los que he visto yo de los reportes de casos, todos con sonda nasogástrica o algún tipo de ayuda para la alimentación, para nutrir al paciente. Bien. Doctora Adamo, Sí, bueno, gracias a todos, excelentes presentaciones. Para Agustina, quizás no me quedó claro cuando lo dijiste, pero en el caso del paciente 2, si Ujú. yo no entendí mal, hay un único alelo, encontraron una única mutación. Están asumiendo que está en heterocigosis, pero no se puede confirmar diagnóstico si no encuentran la otra. O yo entendí mal y No, tienen ambos alelos. no entendiste mal, es en heterocigosis, nada más. Hay casos descritos en pacientes no de esta mutación, o sea, de esta variante, sino con otras variantes que también involucran sobre todo el cambio de arginina por otro aminoácido, en newborn screening, en pacientes asintomáticos, al cual sí tenía el perfil bioquímico característico con una sola mutación en ese mismo gen, en el 1, y lo definieron como que eran pacientes con esta patología. En nuestro caso era un paciente sintomático, por ahí no tenía toda la sintomatología, eh, y bueno, tenía o sea, tenía alteraciones en las acilcarnitinas y la mutación tampoco se pudo obtener una muestra crítica, por lo tanto tampoco sabemos si en estado de crisis metabólicas por ahí los ácidos orgánicos hubiesen positivizado y hubiese contribuido más al diagnóstico. Pero bueno, nos pareció que era como un caso atípico para traer, por eso lo presentamos. Ah, no, sí, claramente. Todavía quizás se podría secuenciar todo, ¿no? Para ver si aparece Y por eso lo manejó acá. la verdad, más que la médica, entonces no te sabría decir, porque nosotros es como que nos llega, o sea, las médicas nos transmiten cuál es el resultado de la confirmación molecular, pero la verdad que nosotras no podemos acceder directamente a esa información. Ah, claro. Pero tratándose de una enfermedad autosómica recesiva, entiendo que no está confirmado el diagnóstico, salvo que, bueno, sí tiene clínica y demás, ¿no es cierto? Sí, Eso, es y un después, caso intermitente y leve, porque tampoco es que... sí, pero tampoco responde a una heterocigota, porque es bastante sintomático para ser heterocigota y no está confirmado, pero interesante, por supuesto. Para Alejandro, nada, es una curiosidad por una dígame, doctora. prueba. Nosotros hacemos, vos sabés que hacemos docencia de metabolopatías y uno de los Sí, trabajos prácticos para que el alumno
vea la importancia de la buena toma de muestra y demás, hacemos la determinación de biotinidasa. Por supuesto, leemos mucho y todo el mundo dice que es una enzima súper sensible y que hay que cuidarla. Y nosotros para inactivarla y generar una muestra patológica de mentira, la hemos puesto a 70 grados, 3 horas, 6 horas, y no hay manera de inactivarla. La pregunta es cuál es tu experiencia, porque Tengo una todo el mundo experiencia, habla de la habilidad, de la labilidad de la biotinidasa y en nuestras manos te aseguro que no es nada lábil. yo la he llevado a cero, ¿eh? Yo la he llevado a cero en pruebas de control de calidad externo para pesquisa neonatal. No voy a decir la marca donde la hice o en el programa que estaba, pero ahora la tienen en el programa. La he puesto plasma solo, a mucho tiempo a temperatura constante y he logrado bajarla a 0, 0, 0. Pero Y era ese mucho programa que han tiempo, mucho tiempo. ¿cuánto tiempo? Porque No viste, me uno acuerdo, si quiere siempre, busco el protocolo cuando lo construí, porque fue hace varios años, no, antes de sí, extraer el solo Garrahan, y lo tengo escrito, porque se los dejé a eh, ellos para que sigan armando lotes de pásamelo, biotinidasa. pásamelo si no te Sí, molesta, porque nosotros para que darle una muestra incógnita al estudiante, pero nos llamaba la atención que toda la bibliografía habla de la labilidad de esta enzima y nos cuesta mucho destrozarla. Ana, yo te puedo aprovechando, hacer un aporte, Hernán Eiroa, perdón. Te puedo hacer un ¿Cómo aporte estás, desde, Hernán? ¿cómo te va? Desde los programas de pesquisa neonatal, y estamos hablando de la determinación en el cartón, no en suero, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Nosotros con nuestras muestras de sangre cargamos tarjetas de Gutri, le damos a los alumnos, es formación. Bueno, en algunas provincias del norte, justo en el chat están escribiendo de alguna provincia que les pasa frecuentemente Exacto, que les cuando pasa cuando la trasladan las transportan en el tarjetas. auto. Sí, exacto. Hay epidemias que tienen que ver con que el correo agarre y las pone en un lugar inadecuado, y nos pasa en la práctica frecuentemente eso. Tal vez no son cero, son deficiencias parciales, pero bueno, las pesquisas son patológicas. aprovecho Por la pregunta eso, de a Ana ver, para... lo leemos todo el tiempo, conocemos la experiencia de ustedes, la que nos pasan los colegas del interior, pero no sé por qué nosotros nos cuesta tanto bajarla. Por eso digo, lo hacemos, ya te digo, a los fines didácticos para que el alumno tenga una muestra incógnita y que resulte tener una deficiencia parcial o total para discutirlo en clase, ¿no? Y, pero sí, Te lo esta busco, Ana. historia de que va en el asiento de atrás del auto y un día de sol y se inactiva la enzima, lo contamos siempre y después lo ponemos en la estufa y no se nos inactiva. Pero bueno, Te lo nada, busco, Ana, te lo era busco. una... Dame un tiempito que te lo busco y te lo Sí, paso. No tengo sí, ningún ningún problema. problema, Ale, Y ningún aprovecho tu problema. pregunta para aclarar que tanto la biotinidasa como la lactosa 1-fosfaturil transferasa, la muestra control no tiene que ser un familiar directo. Eso es No, algo por que yo no aclaré y supuesto. que sería bueno aclararlo Ujú. porque puede ser heterocigote y tener Sí, una concentración mucho menor, y absolutamente, entonces yo no la voy a estar validando esa muestra. por supuesto. Bien. Perdón, quedó una pregunta pendiente de María José. Sí, ¿querés leerla directamente? No, que pregunta si no es paciente del Sí. hospital, ¿se puede realizar laboratorio? Y consulta si en el Garrahan miden ácido metilmalónico en sangre o si solamente en orina. Eh, no sé, calculo que si consulta por el Garrahan, pregunta si no es paciente del Garrahan. En el hospital italiano, por lo menos, aunque no sea paciente, no se atienda dentro del hospital, si viene con la orden y va al laboratorio, hay un proceso de empadronamiento, pero cualquier persona se puede hacer estudios en el hospital italiano. Y Eh, hacemos toda la determinación de ácido metilmalónico en suero y en orina. Claro, justo esa en las dos matrices. Bueno, del Garrahan dejo que respondan quienes No, saben. al Garrahan obviamente se puede atender cualquier paciente, porque es un hospital público. Si es un paciente que está a larga distancia, la comunicación es por la oficina de comunicación a distancia, donde interviene un equipo médico del servicio de errores que va a orientar y ayudar al profesional que esté pidiendo
una asistencia para ver si es un error congénito y se aceptarán o no muestras para la determinación que se piense que podría ser la sospecha clínica de este paciente. Nosotros metilmalónico plasmático no estamos haciendo y en orina estamos ahí en principios y aceptándolo bajo aceptación y órdenes del servicio médico. Bueno, yo quería hacer un comentario final. La verdad es súper interesante las charlas y quería concluir con una cosa muy importante que tal vez a los bioquímicos les da cosa decirlo, pero eh, es muy, muy importante que con la muestra esté la información de qué condición se obtuvo la muestra. Ya lo repitieron muchas veces que es necesario saber la nutrición y demás, pero no solamente lo que recibe el paciente crónicamente, sino en el momento de la toma de la muestra. El caso que mostró Alejandro tenía un pico de ipurato monstruoso. Ese paciente había recibido benzoato seguro y con lo cual estamos hablando de una muestra que se tomó post tratamiento. Sí, o sea, a veces hay temor y decir, bueno, yo no tomé la muestra antes, no digo nada y la mando haciendo de cuenta que fue antes. En realidad eso nos complica después la interpretación y nos volvemos locos para entender por qué pasan algunas cosas. Así que la idea no es digamos, que no se puedan contar las cosas porque no se pudo hacer. Uno sabe que a veces no se puede, pero que sí sea representante, representante de lo que está ocurriendo con el paciente en la realidad. Porque eso es lo que ayuda finalmente a poder interpretar, que como ustedes ven, en algunas enfermedades es fácil la interpretación porque hay marcadores que son característicos, pero en otros es muy difícil. Y si hay confundentes como esto de acciones terapéuticas que interfieren, nos va a complicar más la interpretación. Si lo conocemos, nos va a ayudar mucho. Así que recuerden también, cuando mandan las muestras, adjuntar en qué condición se obtuvo la muestra y todo lo que estaba pasando en ese instante con el paciente. Bueno, yo les agradezco mucho. ¿Hay una pregunta más ahí sobre el final? No, Ah, estaba aclarando esto de que si se atiende en Garrahan, consulte, me dijeron que debía hacer la consulta, está diagnosticada con acidemia metilmalónica, está tratada, pero el cerrar chamoles, por eso consultaba, muchas gracias. Eso. Sí, si se atiende en el Garrahan, como dijo Ale, a través de la oficina de comunicación a distancia podemos atender y si es de Buenos Aires puede venir. Desde mi parte, nada, agradecerle a todos, no solo por esta jornada, sino por las otras. Creo que fue muy interesante ver cómo desde cada uno de los profesionales que trabajamos con estos pacientes podemos integrarnos y que es necesaria e imprescindible la integración, que si no, esto no funciona. Así que bueno, en este punto, gracias Agustina, gracias Ornella, gracias Alejandro, gracias Daniela y bueno, te dejo vos para que cierres. Sí, nuevamente agradecerles a los cuatro por participar, a todos los que están del otro lado, la verdad que fue un placer estos cuatro encuentros, interactuar con la gente de diferentes puntos del país, conocer sus historias, así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, esperamos encontrarnos el año que viene, si no nos vemos, feliz año y bueno, muchísimas gracias por conectarse y estar ahí. Así que bueno, nos estaremos viendo el año que viene. Gracias muchísimas a gracias. todos. Chao. Gracias.